Ahora vamos a escuchar a Erika Angélica Alcántar García. Se las presento. Ella es candidata a doctora en urbanismo en la UNAM, es licenciada en Historia y maestra en Urbanismo por la UNAM. Se ha enfocado en la historia de la ciencia, en historia de la Ciudad de México durante el siglo XX. Es cofundadora de la Red de Investigadoras en Historia Urbana, además de profesora en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México, en la licenciatura en Urbanismo en la UNAM y en la maestría en Urbanismo. Actualmente se encuentra finalizando su tesis doctoral y es becaria del Instituto José María Luis Mora. También es autora y coautora de artículos en revistas, así como de capítulos del libro de los temas de historia en urbanismo. Así que vamos a escucharla con la ponencia Tensiones en la utopía urbana, planes y proyectos modernizadores en la Ciudad de México, 1933-1978. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias también a las coordinadoras, ¿no? Porque, bueno, pues el esfuerzo es inmenso para reunir a tantas personas en una jornada de 2 días. También estoy muy feliz de poder participar en este seminario, ¿no? Que ha enriquecido muchísimo, pues, y sobre todo ha incrementado mi horizonte sobre histórico, ¿no? Porque bueno, pues eso, yo me dedico más bien a las cuestiones urbanas. Una precisión nada más, justamente cuando iniciamos el seminario y las discusiones sobre el seminario, yo buscaba presentar ¿cómo es? ¿Al trabajo? Yo buscaba presentar, ¿no?, algo mucho más ambicioso, que era sobre 4 proyectos de larga envergadura, ¿no?, y temporales, ¿no?, sobre la transformación de la Ciudad de México en el siglo XX, que, Perdón, ¿pueden bueno, compartir el diaporama? Creo que ustedes lo ven, pero nosotros no. ah, Perfecto, gracias. bien, que versaba un poco sobre el plano regulador de la Ciudad de México propuesto en los años 30, ¿no? El plan de regeneración del centro histórico de los años 50, el proyecto del metro de la Ciudad de México de los años 60 y 70, ¿no? Y finalmente el plan de desarrollo urbano de los años 80. Al final solamente me quedé con uno de ellos, ¿no?, que es básicamente el programa de regeneración de la zona centro. ¿Por qué? Bueno, pues porque sobre todo en él convergen 2 modelos, ¿no?, de regeneración urbana o de transformación urbana, que se le va a llamar renovación urbana, ¿no?, y que vienen justamente de Francia. Digo, tiene una serie de intercambios por allí entre los Estados Unidos, Latinoamérica, ¿no?, toda Europa, etcétera, pero podríamos situarlos que sí, pues su origen pues es, digamos, francés, ¿no?, y francófono. Sobre todo, ¿no?, hablo del modelo de modernización haussmanniana de la segunda mitad del siglo XIX en el centro de París, y de la ciudad racionalista, funcionalista, ¿no?, que se promovió por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en la primera mitad del siglo XX. Entonces, justamente me interesaba, bueno, me interesa, ¿no?, a partir de estas indagaciones, ver cómo se dan estos intercambios, ¿no?, y cómo surgen las tensiones entre estos 2 modelos de ciudad en la utopía urbana, ¿no?, que es un poco de lo que también hablaba Daniel, ¿no?, esta ciudad racional, moderna, geométrica, funcional, ordenada, ascética, etcétera, ¿no?, donde hay una preeminencia del automóvil, ¿no?, donde hay un estilo de vida moderno, y sobre todo esto va a de acuerdo a lo que yo bueno, no arbitrariamente, ahorita les voy a contar por qué, ¿no?, una periodización de 1950 a 1972, pero es prácticamente, ¿no?, el momento desde que surge el proyecto de renovación urbana en la zona centro de la Ciudad de México, hasta que, digamos, estos modelos se llegan a consolidar dentro de la vivienda social, de interés social, ¿no?, masiva en el país.
Entonces, bueno, un poco, me voy a ir muy rápido, ¿no? Con el modelo de la renovación urbana de París, porque, bueno, digamos, tiene sus primeros elementos, las bases de este modelo que va a transitar hacia México, ¿no? Tendría sus orígenes justamente en esta primera intervención, ¿no? De gran envergadura en el centro de la ciudad parisina para transformarla hacia una ciudad moderna, ¿no? Y justamente lo que se busca a partir de 1852 y 1875, ese periodo, ¿no? Es que cambia la imagen de la metrópoli. Sobre todo, ¿no? A partir de lo que se le va a llamar como la política urbana, bueno, de los grandes trabajos, ¿no? Que es la política urbanística de Napoleón III, a partir de, pues, buscar, ¿no? Esta transformación de una ciudad, pues, que podríamos considerarla, ¿no? Aún medieval, cerrada en sí misma, para transformarla en una ciudad moderna, industrial, ¿no? A partir de intervenciones directas y con mecanismos de transformación desde un Estado cada vez más fuerte y central, ¿no? Como instrumentos coercitivos y también mecanismos como la expropiación. La figura central de todo este modelo, ¿no? Pues es el barón de Haussmann, que era el prefecto de París, el prefecto del Sena, y que básicamente fija la ordenación de la estructura y de la forma de la ciudad, ¿no? A partir de la centralización, del control, del ordenamiento y una serie de directrices como las obras públicas, el crecimiento económico y un programa de obras estricto. Justamente, ¿no? Lo que estamos viendo es ese plano que va a transformar desde pues sobre todo va a aperturar calles, ¿no? Va a demoler barrios enteros, va a quitar esa noción de que la ciudad está cerrada en sí misma, ¿no? Para darle una visión racional, que impulse la economía industrial, también, ¿no? Estética, higiénica, etcétera. Y una de las cosas también que que va a dar el lugar a la fisonomía, ¿no? Y a la forma urbana moderna de la ciudad parisina. Sobre todo, ¿no? Hay una serie de tipología de obras en las que se van a centrar o en las que van a hacer énfasis, como establecer ejes norte, sur y este, ¿no? Un sistema de bulevares que va a atravesar la ciudad. Va a haber una serie de derribos por saneamiento y con esos derribos evidentemente va a haber una serie de desalojos de población, ¿no? Se va a construir una serie de equipamientos importantes y se van a derruir barrios enteros antiguos, ¿no? Que son considerados obsoletos, que son considerados perniciosos para la imagen de la ciudad y para la vida de la ciudad, ¿no? Que se buscaba que era una ciudad moderna y sobre todo, bueno, pues mostrar la cara, digamos, positiva de la economía industrial, ¿no? Bueno, ¿esto cómo va a llegar a México? Tiene muchísimas, podríamos decir que a lo mejor es, ¿cómo decirlo?, exagerado tal vez, ¿no? Decir que este modelo llega como así sin ninguna… sin ninguna otra impronta, ¿no? a la Ciudad de México, pero lo cierto es que podemos, ¿no? Analizar y situar algunos puntos de convergencia en lo que se llamó el proyecto de regeneración urbana del centro histórico de la Ciudad de México, que propone en 1950 el ingeniero Luis Ángeles, ¿no? Ese proyecto era muy ambicioso, se buscaba que se realizara en 50 años, es decir, entre 1950 y el año 2000, y se le conoció justamente como el proyecto de planificación para la zona centro. Sobre todo, ¿no? Se basaba también en algunos elementos y traía algunos elementos que se habían trabajado en la renovación urbana de París, ¿no? Sobre todo la demolición de barrios antiguos, creación de amplias vías de acceso, y así como la remodelación de los centros de abasto, ¿no? También es preciso decir que hay por ahí una escala, ¿no? en el viaje de este modelo, y que es la renovación urbana, ¿no? En los Estados Unidos, que en su primera etapa se le va a conocer como Urban Redevelopment, ¿no? en la zona metropolitana de Nueva York, y que lo va a implementar el famoso Robert Moses, ¿no? Entre los años 30 y los años 50, y que logró el apoyo de las autoridades urbanas y de los nuevos planificadores urbanos, sobre todo mediante discursos de salud pública y
cómo revalorizar el suelo de las áreas centrales. Pero también algo muy importante es que algo que van a retomar, ¿no?, estas dos versiones, tanto la estadounidense como la francesa, es el financiamiento público y el trabajo, ¿no?, digamos, del Estado en pos de la modernización de centros considerados vetustos, ¿no?, y digamos, que se tienen que transformar, ¿no?, en este caso en los centros de las ciudades. Justamente el proyecto de la zona centro replicaba y pretendía adoptar los ejes del modelo de renovación urbana, tanto parisinos como estadounidenses, como, bueno, pues siguiendo las directrices que ya había planteado en la segunda mitad del siglo XIX el barón de Haussmann y también Robert Moses en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Entre ellos, pues arrasar barrios completos, privilegiaba una lógica racional, económica, estética y funcional, ¿no? Sobre todo, digamos, buscaba transformar ese centro, ¿no?, premoderno o prerracional hacia una ciudad justamente racionalista, ¿no?, en términos urbanísticos y arquitectónicos. Y justamente también compartía postulados higienistas, moralistas y ponía énfasis en el financiamiento público, ¿no?, y digamos en los beneficios hacia la sociedad y a la economía de la capital mexicana. Otra de las cosas que estaban allí, ¿no?, y de trasfondo, era que se quería impulsar la revalorización del suelo de las áreas centrales, ¿no? ¿Cómo? Pues evidentemente creando nuevos espacios, derruyendo barrios antiguos y desplazando población popular, ¿no? Así como ampliar vías de acceso al primer cuadro, en donde pues eminentemente se pensaba en el automóvil, ¿no? Y también había una serie de discursos, ¿no?, ligados al higienismo, ligados a la racionalidad y a la estética y a la arquitectura. Ya, creo que ya. Gracias. Y uno de esos primeros argumentos, ¿no?, justamente en donde se busca la sistematización de la información por medio de la… Sí, ¿verdad? Justamente uno de esos primeros discursos, ¿no?, que buscan sistematizar el conocimiento, sobre todo estadístico, ¿no?, arquitectónico, urbanístico, es el de la famosa herradura de tugurios que empieza a circular en 1952 a partir de las investigaciones del Instituto Nacional de la Vivienda, ¿no?, en donde justamente se habla de esta figura de una herradura que rodea el norponiente al surponiente del área central de la Ciudad de México y que abarcaba barrios populares tradicionales como Jamaica, Guerrero, Tepito, La Lagunilla, La Merced, entre otros, ¿no? Y que justamente esta herradura, ¿no?, por su localización, era importante e interesante para funcionarios, para especuladores, para distintos, ¿no?, grupos de impugna, por hacerse de estos valores comerciales en las áreas centrales de la ciudad, ¿no? Tenían un valor tanto comercial como patrimonial, así como de conectividad. Entonces también, por ejemplo, grupos como los conductores de autobuses, ¿no?, las rutas de autobuses también estaban en pugna por esa parte de la ciudad. Y este proyecto justamente hacía énfasis en dos elementos racionalistas de la planeación moderna, ¿no?, la separación de usos y flujos, y para ello se proponía, ¿no?, en el proyecto de la zona centro, arrasar con esta zona de tugurios. ¿A partir de qué? De mecanismos racionalistas de ordenamiento territorial como la zonificación, ¿no?, el trazado de calles para el movimiento de vehículos, estacionamientos convenientes y facilidades para la circulación peatonal. Digamos, otra cosa, nada más allí como una anotación, es que esto
también estaría, ¿no? Este proyecto de la zona centro también tendría una serie de tensiones dentro de la misma discusión urbana. No confluyen solamente, no llegan solamente los modelos, sino que van a llegar y se van a enfrentar, ¿no? Tradiciones del ordenamiento territorial o del urbanismo moderno, ¿no? En este proyecto de la zona centro para implementar el modelo de renovación urbana. Se van a enfrentar sobre todo dos tradiciones, el town planning en inglés, ¿no? Que fue traído sobre todo por personajes como Carlos Contreras, y el urbanismo francés, ¿no? Sobre todo, digamos, circulado y difundido por arquitectos racionalistas y funcionalistas como Juan O'Gorman o Mario Pani. Justamente, ¿no? En el proyecto de la zona centro vemos que también convergen estos dos modelos o estas dos tradiciones del urbanismo moderno, tanto el town planning como el urbanismo francés, en donde, pero digamos, van a prevalecer en ciertos aspectos, ¿no? Si bien la apertura de calles, la zonificación, etcétera, en ella va a prevalecer el town planning, en los productos de vivienda masiva va a prevalecer el urbanismo francés. ¿Cómo? Bueno, pues porque justamente los congresos internacionales de arquitectura moderna, ¿no? Que son esta vertiente de la tradición del urbanismo francés, se va a consolidar en un paradigma arquitectónico durante el siglo XX, ¿no? Y va a definir la forma, ¿no? Una forma urbana basada sobre todo en una alta densidad, ¿no? En altura, una proporción grande de áreas verdes, una separación de flujos, una preeminencia del automóvil, ¿no? Y que se va a consolidar en México a partir de la circulación en las universidades y también en algunas normas de ordenamiento territorial. El documento más conocido, ¿no? De esta tradición del urbanismo, pues evidentemente es la Carta de Atenas, ¿no? Que empieza a circular a partir de 1933 y que se le atribuye a Le Corbusier, pero bueno, en realidad fue una síntesis, ¿no? De lo discutido por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna y que tendría una serie de repercusiones en la estructura de las ciudades occidentales, sobre todo, aunque también está por ahí, ¿no? Chandigarh en la India. Y bueno, básicamente, ¿cómo confluyen, ¿no? Estas, ¿cuáles son las repercusiones de este modelo, ¿no? De renovación urbana también traído por el CIAM? Bueno, tendría sobre todo una serie de atribuciones y de características que van a dar lugar a la forma de las ciudades modernas mexicanas, particularmente de la Ciudad de México, ¿no? En estas características que ya les había mencionado, la densidad en altura, las supermanzanas, las generosas áreas verdes, los equipamientos dentro de los conjuntos, la separación de flujos, y que, digamos, el mejor ejemplo de ello van a ser las unidades habitacionales, ¿no? O los conjuntos habitacionales masivos, que bueno, pues ahí pueden ver algunos de los ejemplos más notorios, ¿no? La unidad Esperanza, el multifamiliar Miguel Alemán, ¿no? La unidad Modelo, etcétera, la unidad Santa Fe, y que, por ejemplo, va a incorporarse también como una forma de vivienda de interés social en proyectos, ¿no? de vivienda popular como Santa Cruz Mellehualco o San Juan de Aragón. Pero, digamos, ¿por qué confluye justamente con el proyecto de la zona centro? Porque a partir de los derribos, ¿no? De los barrios históricos y de estos barrios populares en el centro que buscaban ser demolidos, ¿no? Y erradicados de esta zona de tugurios, pues se van a buscar justamente, ¿no? Lo más evidente es la ampliación de Reforma, que arrasó con una tercera parte de lo que hoy conocemos, bueno, que es la Colonia Guerrero, ¿no? Y algunos barrios históricos, ¿no? Y esas personas fueron reubicadas, algunas, ¿no? En las unidades de San Juan de Aragón, y otras se circuló el discurso de que iban a ser ubicadas justamente en la unidad habitacional, ¿no?
que iba a tomar el lugar de los patios del ferrocarril de Buenavista y de la zona popular de los talleres de la zona del ferrocarril, que es básicamente Tlatelolco, ¿no? El gran conjunto habitacional moderno por excelencia, ¿no?, que se construye entre 1962 y 1964, diseñado por el arquitecto Mario Pani, y que tenía su fundamentación, su modelo, su proyección, se basaba básicamente en el modelo de Le Corbusier de la Ville Radius, ¿no?, y que justamente pues se implementa aquí, que va a tener una circulación, ¿no?, y que, digamos, la representación de la modernidad mexicana por excelencia en el siglo XX va a ser el conjunto urbano Nonalco-Tlatelolco, junto con otros elementos, ¿no?, ahí del paisaje y de la historia de la ciudad, como bueno, los vestigios, ¿no?, de Santiago, Tlatelolco, etcétera. Y esto, digamos, ¿por qué sería importante y por qué se consolida más o menos en la década de 1970? Porque esta vivienda, ¿no?, racional por excelencia, si bien confluyó y tuvo una serie de tensiones en el proceso de transformación y de renovación urbana en el centro de la Ciudad de México, y que podría concluir con Tlatelolco, ¿no?, esta idea de vivienda moderna y de renovar, ¿no?, y racionalizar el espacio, tendrá su mejor ejemplo y difusión en la vivienda de interés social. Y esto va a suceder con la democratización del acceso a la vivienda por los organismos de vivienda como el Infonavit y el Fobiste, que se fundan en 1972, ¿no?, cuyo primer gran, ¿no?, proyecto democratizador de vivienda, de espacio de calidad, ¿no?, de vivienda moderna, de racionalidad del espacio y de la habitación, es el Infonavit Iztacalco, ¿no? Y bueno, ya nada más una breve anécdota, ¿no?, que justamente pues en México tuvo una circulación, ¿no?, estas imágenes de la vivienda, no de las tensiones, ¿no? Lo que vemos que triunfa no son las tensiones y los conflictos, sino justamente la idea de la vivienda moderna y de la ciudad moderna, mientras que esta arquitectura moderna y este racionalismo urbanístico moderno en ciudades como San Luis, Missouri, en los Estados Unidos, se dice que, ¿no?, es la muerte de la arquitectura moderna con la demolición, por ejemplo, de un conjunto tan famoso como el Pruitt-Igoe, que seguía las mismas directrices, ¿no?, del funcionalismo, del urbanismo francés y de la renovación, del modelo de renovación urbana, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Erika.